El objetivo de esta consulta era que la ciudadanía expresara su aprobación o rechazo a los acuerdos que se firmaron entre el gobierno y las FARC. Para que el acuerdo fuese válido, el sí debería ganar. El presidente Juan Manuel Santos, impulsor de los diálogos con las FARC, anunció el apoyo al plebiscito. Los partidos políticos que se pronunciaron a favor fueron el Partido Social de Unidad Nacional, el Partido Cambio Radical, Alianza Verde y el movimiento de Gustavo Petro inscribió Comité por el Sí. El presidente Santos utilizó 10 claves para su discurso. Primero, la paz no es mía, la paz no es de mi gobierno, la paz es demasiado grande para tener dueño. Segundo, la paz es el camino de vuelta a la normalidad. Tercero, tenemos la oportunidad de oro de poner punto final a una guerra interna que nos ha desangrado por décadas. Cuarto, nos acostumbramos a la guerra y a su lógica de odio y venganza, y eso tenemos que cambiarlo. Quinto, la paz es la victoria de todos los soldados y policías de nuestra patria. Sexto, el fin del conflicto será el comienzo de un periodo de arduo trabajo para construir la paz en cada rincón del territorio. Séptimo, sin guerra habrá más recursos. Octavo, este es un momento para unirnos, no para dividirnos, en torno al mayor propósito de nuestros tiempos. Noveno, no nos quedemos anclados en el odio o en el miedo. Décimo, no nos quedemos enterrados en el pasado. Llegó la hora de concentrarse en las posibilidades del futuro. La campaña del sí fue la que más tuvo acceso a los medios, tanto en cuñas radiales, videos en redes sociales, publicaciones en prensas internacionales y nacionales, en físico y en digital. También en televisión con mensajes sencillos y emotivos, como la propaganda de Santos preguntando a la gente del común si estaban de acuerdo en prestar a sus hijos a la guerra. A los del sí les favoreció el mayor acceso que tuvieron a los medios, pero también que su mensaje tenía un enfoque hacia la esperanza de Colombia y sus habitantes. La campaña del sí se encargó de mostrar todo lo malo que había dejado la guerra, lo importante que era el abrazo y el pasar la página de la violencia, los resultados después de un acuerdo de paz en otros países y lo prósperos que estos eran. Reiteraban que los apoyos incondicionales siempre estarían en las víctimas, enfatizando que se podría lograr un acuerdo de justicia y paz. Mostraba también el testimonio de víctimas que no les importaba el rencor. Para ellos lo más importante era decirle adiós a la guerra y que ésta no siguiera produciendo más daño al país. Algunos puntos que la campaña no mostró fueron el descontento de algunos colombianos al saber los primeros puntos ya pactados en los acuerdos de paz. Por otro lado, el no ataque al narcotráfico y no acusación y sanciones penales a las FARC. Por este delito fue otro punto que la campaña no mostró, pues en esta época, según los estudios de la Oficina de Política Nacional para el Control de Drogas de Estados Unidos, los cultivos de coca subieron un 19%. Colombia se ha caracterizado por tener una población violenta, la cual prioriza el bien individual y no el común. Sin embargo, el sí quería influir en un cambio de la cultura colombiana mediante la unificación de la sociedad como consecuencia del Tratado de Paz. Para responder la pregunta del plebiscito, ¿apoya el acuerdo final para terminación del conflicto y construcción de una paz estable y duradera? Había que partir de un supuesto básico. La pregunta podía ser respondida en la medida que los acuerdos fuesen leídos. Es decir, la pregunta exigía información previa que debía conocer el votante. Pero, ¿es posible pedirle a un país que no alcanza a leer algo más de 2 libros al año que leyera un acuerdo en un par de meses? Un sistema educativo que no ha logrado aumentar el índice de libros leídos al año, que no logra enamorar a los jóvenes que atraviesan por sus aulas. El sí planteaba como consecuencia del triunfo del no volver a las épocas en donde Colombia sufrió de grandes conflictos y masacres, tiempo en el cual los colombianos no se podían movilizar tranquilamente y vivían intranquilos. Colombia es un país sumamente conservador, poco tolerante y con bajos índices de escolaridad, factores que influyeron mucho en la manipulación del voto. De este modo las personas se comieron el cuento que los guerrilleros iban a quedarse con el país e iban a ser mayoría del gobierno. Aparte que se iban a quedar completamente impunes de todos los derechos que violaron durante el conflicto. Adicionando, también influyó que Colombia es un país sumamente católico. Al ser tan arraigados a la religión se les dificulta la idea de perdonar
y tener posturas diferentes hacia lo nuevo. Por otro lado, hay que tener en cuenta que los índices de favorabilidad hacia Santos estaban por el piso. La gente del común lo culpaba por el aumento de la inflación, la alza del dólar y por una economía deplorable, aspectos que favorecieron en masa a los ideales uribistas y promotores del no.